Muy buenas noches, amigos de Latinoamérica, amigos de México, Buenos Aires, Perú. Para nosotros es un grato placer comunicarnos esta noche porque tenemos un tema de especial importancia para ustedes, que es el tema de las amenorreas. Si nosotros entendemos como amenorrea la falta de menstruación, podemos clasificarla en dos grandes grupos: la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. Es bien importante porque es un reflejo de muchas patologías tan variadas, inclusive cosas naturales como el embarazo, que conllevan la falta de regla, como la menopausia, que es la falta de menstruación. De plano, menopausia significa cese de menstruaciones, como también otro grupo de enfermedades genéticas de pacientes que no han visto regla ni nunca la van a ver, como el síndrome de Turner, que son aquellas mujeres chiquititas con un tórax amplio, las orejitas un poco tiraditas para atrás y los dedos bien separados. Esta es una enfermedad genética X0 que se denomina digenesia gonadal o síndrome de Turner. Pues bien, ya nosotros habiendo hablado acerca del diagnóstico, vamos a hablar primero de la diferencia entre la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. La amenorrea primaria es la que conlleva a aquellas pacientes que nunca han visto menstruación y que llegan hasta los 16 años bajo la tranquilidad muchas veces de sus mamás, que no se preocupan por esta situación, y ellas dicen: yo fui tardada, mi abuela fue tardada y hay que esperar. Pues bien, esta tardanza muchas veces conlleva una situación patológica que puede agravar el estado de la muchacha. Qué parejos son las clínicas de fertilidad y las clínicas normales de ginecología para buscar ayuda en estos casos. La amenorrea primaria puede conllevar un origen o falta de menstruación de origen hipotalámico, cuando es de origen cerebral, que puede ser un tumor en el cerebro y que no hay producción de las hormonas liberadoras de gonadotropina, o también puede llevar problemas en los ovarios, cuando hay una digenesia gonadal y hay un problema también de falta de desarrollo en los ovarios por problemas en los trastornos de Müller. Los trastornos de Müller son unas estructuras embrionarias que da origen a los ovarios, el útero y el tercio superior de la vagina, porque el tercio inferior es formado por el seno urogenital. De tal manera que cuando no se logran diferenciar bien, pueden haber pseudoúteros o úteros rudimentarios, ovarios también sumamente atróficos, que muchas veces los descubrimos nosotros por la paroscopía, que es el estudio que nosotros realizamos para observar de una manera laparoscópica el útero por medio de una torre que conlleva una luz especial, y nosotros entramos por una microcámara a ver el útero, los ovarios, que muchas veces aparte de ser tratamiento definitivo, es diagnóstico para este tipo de padecimientos. Otras veces la amenorrea primaria, las pacientes nunca han visto regla, porque aunque la paciente regle internamente, existe un himen imperforado. Es decir, el himen es tan grueso que la sangre producida se acumula dentro del útero y en el canal cervical y en el canal vaginal. Entonces produce una enfermedad que se denomina hematometra y la paciente puede simular un embarazo. De plano, yo en todos mis 30 años de ginecólogo creo que he visto 4 o 5 en toda la carrera, pero el tratamiento es bien sencillo. Si nosotros agarramos una pinza hemostática y perforamos la abertura del himen, va a salir una sangre negra, generalmente no es maloliente, y la paciente en media hora, una hora, va a vaciar todo lo que acumuló desde su etapa prepuber y puber.
porque estas pacientes no es que no reglan, ellas reglaban, pero no había salida al exterior. Por lo tanto, se puede considerar una menorrea primaria, entre comillas, ¿verdad? También puede haber prolactinomas, que son tumores que aparecen y que son productores de prolactina y que aparecen en la hipófisis, y que lo cual condiciona que no se produzca en el núcleo arcuato de la hipófisis las hormonas gonadotropinas, las hormonas liberadoras de las gonadotropinas hipofisiarias, que son la LH y la FSH. La LH es la que se encarga de estimular las células de la teca del ovario en la producción de estrógenos, primero de andrógenos y de ahí a estrógenos, porque se convierten los andrógenos a estrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas. La hormona masculina por excelencia es la testosterona, pero también tenemos hormonas masculinas como la androstenediona. Pues bien, esta hormona testosterona se convierte por medio de la aromatización por una enzima que se llama aromatasa en estradiol, de tal manera que al no haber LH no se va a producir este proceso. También se produce una ausencia de la hormona FSH, que es la hormona que ya tiene que ver con el crecimiento de los folículos y con la ovulación para que se produzca la menstruación. La menstruación es un proceso que no solamente se produce en el útero, sino que descienden las hormonas gonadotropinas hipofisiarias desde el hipotálamo, hipófisis, y estimulan los ovarios, y posteriormente los ovarios tienen su órgano blanco en la matriz y dan un periodo primariamente proliferativo en el útero, que al no producirse la ovulación, entonces al no producirse el embarazo, entonces se descama el epitelio secretor del útero y se produce la menstruación, que este es el mecanismo por el cual se produce, que es descamativo y es como un borrón y cuenta nueva y se origina un nuevo ciclo, ¿va? Por eso todos los ciclos que nosotros estudiamos en la parte de fertilidad se toman como primer día del ciclo menstrual el primer día de la menstruación. De tal manera que nosotros así calculamos los días probables de ovulación. Principalmente en una mujer podemos calcular del día primero al día 10, que es la etapa desde el día primero al día 14, que es la etapa proliferativa del ciclo menstrual, en la cual es mediada por el uso de los estrógenos sobre las células endometriales. Entonces se produce unas vacuolas y se produce también una estimulación seriada sobre este tipo de tejido endometrial, que posteriormente se acompaña de este tejido endometrial, posteriormente se acompaña de una descamación una vez que no se produce la mentada concepción, ¿verdad? Pero una vez que ya entra la progesterona, este tejido proliferativo pasa a ser un tejido secretor, en el cual las vacuolas ya tienen una parte secretoria con abundancia de receptores progestacionales, y al no producirse un embarazo, entonces se produce una descamación de todo este tejido, y por lo tanto la regla tiene una función para evitar una hipertrofia endometrial. La hipertrofia endometrial de muchas pacientes que tienen amenorrea, de tal manera que es bien importante hacer el estudio de ultrasonido, el estudio de imágenes, porque si nosotros hallamos un endometrio grueso, muchas veces tenemos estrógenos, pero no tenemos progesterona, que es la que va a limpiar y va a hacer que este tejido proliferativo se convierta en secretor y luego se descame para entrar un nuevo ciclo. Normalmente la paciente tiene al nacer miles de células primordiales que son ovogonios en sus ovarios, pero solo 400 llegan a concretarse con la ovulación.
por este proceso que nosotros denominamos proceso ovulatorio, en la cual interviene la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y principalmente las hormonas estrógeno y progesterona. Bueno, si nosotros pasamos posteriormente a la amenorrea secundaria, que es la falta de menstruación de más de 90 días, pero ya la menstruación se produjo en una oportunidad o en varias oportunidades, pero cuando pasa más de 3 meses ya merita un estudio, porque pueden haber causas como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico que da amenorrea porque no se lleva a cabo la ovulación, porque la hormona folículo estimulante se encuentra disminuida o ausente, y la relación luteinizante folículo estimulante, que normalmente es de 2:1, se altera, ¿verdad? Se altera. Entonces hay una hormona que también se encuentra aumentada, que es la inhibina, la cual bloquea la folículo estimulante y por lo tanto no se produce una ovulación y no se produce la menstruación, ¿verdad? Entonces estas pacientes también deben ser sometidas a un estudio por imágenes, que es lo que nosotros vamos a catalogar como una amenorrea. La causa más frecuente de amenorrea en general es el embarazo. Generalmente una mujer embarazada lógicamente no va a arreglar. Y otra causa importante es la subida de la prolactina. Las mujeres que están lactando en un 90% no arreglan, y cuando la lactancia se encuentra más fuerte, tiene un efecto protector sobre el embarazo. Es decir, no se produce un embarazo cuando existen los valores de prolactina sumamente altos. De tal manera que cuando hay tumores, las células galactóforas, las células galactóforas de la mama tienen ese órgano blanco de la prolactina y se produce una elevación de esta hormona, se va a producir un bloqueo de la ovulación, ¿verdad? Entonces, al producir un bloqueo de la ovulación, vamos a hablar de una amenorrea secundaria. Una vez que la prolactina baja y que ya la mujer deja de lactar de una manera fuerte, entonces los ciclos menstruales se van regulando y se elimina el efecto protector contra el embarazo que tenía la paciente. Es cuando se produce el riesgo de un embarazo mudo, que la paciente puede salir embarazada en este periodo inmediatamente postoperatorio o posparto, también posparto o postoperatorio si fue cesárea, ¿verdad? También hay otros trastornos que tienen que influir mucho, como los trastornos tiroideos agudos, y también pueden asociarse con amenorrea, falta de menstruación, y también las pacientes que tienen déficits nutricionales como la anorexia nerviosa o la caquexia por falta de aumento de peso, en lo cual pues no se produce esta liberación de este tipo de hormonas a nivel hipotalámico hipoficiario. También se producen trastornos cuando hay problemas de índole nervioso y las pacientes cursan con estados de hiperansiedad, entonces en la cual hay un bloqueo a nivel hipotalámico hipoficiario de la liberación de estas hormonas que son las que van a condicionar la regla. Ahí es cuando se habla de lo que decían nuestras abuelitas, de que las muchachas, si miraban su menstruación mes a mes, estaban sanas. Si no miraban menstruación, pues se correlacionaban con algún tipo de patología que podía ser de mayor o menor grado, hasta coincidir con grados más severos de tumores hipotalámicos hipoficiarios, que hay un bloqueo casi completo, por no decir completo, en la liberación de estas hormonas luteinizante, LH, como la hormona folículo estimulante. Pues bien, todos estos son síndromes que pueden coexistir con un problema de amenorrea. Hay un cuadro también que es el hipogonadismo hipogonadotrópico, en el cual es una amenorrea primaria,
en el cual la paciente nunca va a ver regla porque la LH y la FSH, este tipo de hormonas, se encuentran por el suelo o no existentes. Por lo tanto, no va a haber un estímulo por el útero, y muchas veces el útero es rudimentario por la falta de desarrollo o la falta de diferenciación de los conductos de Müller a nivel hipofisiario y a nivel ya genital, ¿verdad? Entonces, este tipo de pacientes también muchas veces coexisten con problemas de tipo genético, como el síndrome de Turner también, y el síndrome de Morris también, que es un síndrome de resistencia a los andrógenos, ¿verdad? Es una mujer con síndrome de resistencia a los andrógenos, y por lo tanto todos los ciclos que se producen no se van a llevar a cabo. El síndrome de Kallmann, que coexiste con anosmia, generalmente es raro verlo en las mujeres, pero puede presentarse. Ya han sido casos en los cuales se han descrito. Y hay otro síndrome también, que es el síndrome de Rokitansky. Este síndrome de Rokitansky son mujeres que usted las encuentra en la calle y le ve normal, inclusive pueden tener desarrollo mamario, pero van a coexistir con una ausencia parcial o total de útero, o con un útero rudimentario, con ovarios muchas veces normales, ¿verdad? La vagina puede ser una vagina que solo existe en su parte inferior, en su tercio inferior, porque recuerden ustedes de que la vagina en sus 2 tercios superiores es diferenciada por los conductos de Müller, mientras que en el tercio inferior es diferenciada por el seno urogenital. Tienen orígenes embrionarios completamente distintos, por lo tanto pueden coexistir o pueden ser separados. El diagnóstico es muchas veces por medio del ultrasonido, porque no se halla el útero o se halla un útero rudimentario, y se confirma con una laparoscopía ginecológica en la cual se puede hallar o no se halla un útero atrófico o un útero sumamente pequeño, que ahora hay nuevas perspectivas para este tipo de pacientes con el advenimiento de las células madre, que son totipotenciales y que si se inyectan en este tipo de tejidos pueden conllevar un desarrollo embrionario más efectivo y abrir nuevas esperanzas para este tipo de pacientes. Asimismo, también ahora con el trasplante de útero de mujer cadavérica, de un cadáver hacia una mujer normal, ya se han desarrollado trasplantes uterinos exitosamente en todo el mundo, puede también coexistir una nueva posibilidad para este tipo de pacientes, ¿verdad? Que es bien importante mencionarlo, ya que estamos hablando de ellas, ¿verdad? También es frecuente ver amenorreas secundarias en mujeres pequeñas, chiquititas, gorditas, con un tórax amplio, un tórax queloide, y también este tipo de pacientes tienen una implantación auricular hacia atrás y con un estado bastante patognomónico, que uno al verla ya hace el diagnóstico de un síndrome de Turner, que puede ser puro y que es la digenesia gonadal congénita pura, o puede ser mixta, que es el patrón X0 o XX0 en la genética, ¿verdad? Este tipo de pacientes tienen una ausencia completa de útero y nunca ven regla ni la van a ver. Entonces, este tipo de pacientes están, no, bueno, es muy fuerte hablar de la palabra condenadas, pero están sujetas deben estar sujetas a un tratamiento hormonal de por vida, para que no vayan a caer en una deficiencia estrogénica marcada y en una osteoporosis y en una osteopenia a una etapa temprana de su vida, con todas las consecuencias y alteraciones que puede darles en el transcurso de su desarrollo. Nunca van a desarrollar, y también su telarquía no existe, su desarrollo mamario, porque son mamas completamente rudimentarias, si es que llegan a existir, hipotróficas o atróficas, casi en un 100%.
Entonces esto es con respecto a la amenorrea secundaria, la cual pues también puede conllevar la amenorrea secundaria a un trastorno en el transporte de sangre desde el útero hasta el exterior. En estos casos puede haber una sinequia uterina que impide que baje la sangre desde arriba, o también en un cervix estenosado o fibrosis, como se vio en las pacientes que evolucionaron, que tomaron en la década de los 70 dietil, etilvestrol y que lograron embarazo, pero que tuvieron un cervix en embudo en estas pacientes, en estas niñas, que posteriormente llegaron a una edad puberal y que nunca lograron desarrollarse, ¿verdad? Porque producían su sangre, pero no salía la sangre. Entonces hubo que hacer cirugías para lograr que se produjera esto, ¿verdad? Entonces estos son un trastorno exclusivamente también inducido y iatrogénico. Hay muchas pacientes que también no ven regla porque toman productos como fenotiacinas, benzodiazepinas, que en cierto sentido pueden influir sobre la liberación de las gonadotropinas hipofisiarias, ¿verdad? También podemos encontrar una amenorrea persistente o refractaria a todo tratamiento en pacientes que han abusado de los anticonceptivos, como por ejemplo la medroxiprogesterona, que es la Depo-Provera, y que ocasiona un adelgazamiento tremendo de la línea endometrial, que normalmente debe andar de 2 a 5 hasta 6 milímetros, y estas pacientes casi tienen una línea endometrial inexistente. Y también puede haber una falta de menstruación en las pacientes que desarrollan síndrome de Ackermann o Asherman, en las cuales fueron sometidas a un legrado uterino por manos inexpertas y le arrancaron el endometrio a estas pacientes, creando sinequias intrauterinas, las cuales condicionan amenorreas secundarias persistentes y que muchas veces tienen que aplicarse tratamientos hormonales bastante amplios para restituir esta parte hormonal. Algunas nunca se restauran, y otras veces se utilizan dispositivos intrauterinos para restablecer, abrir un poco el útero y restablecer este endometrio que prácticamente en el comienzo del tratamiento pues ya se encuentra inexistente, ¿verdad? Esto con respecto a estos síndromes. Hay otros úteros infantiles también que nunca van a ver menstruación, porque en este tipo de pacientes se encuentran prácticamente con una cantidad completamente baja de endometrio para responder a las hormonas folículo estimulantes que provienen del cerebro y que a través del núcleo arcuato de la hipófisis son reguladas a través de las gonadotropinas liberadoras de GnRH, ¿verdad? Que funcionan también por un mecanismo de retroalimentación, porque al haber bastante estrógeno se va a producir una disminución en la liberación de la hormona LH, lo cual va condicionando este tipo de pacientes, de fenómenos. Otras pacientes también que tienen falta de menstruación son las pacientes que se encuentran en la menopausia y el climaterio. Estas pacientes nosotros nos orientamos también por la edad, ¿verdad? Aunque muchas veces se produce una menopausia prematura en ellas, pero si nosotros hallamos valores de LH, FSH mayores de 40 miliosmoles, lógicamente nos encontramos en un cuadro de una menopausia, porque el órgano blanco de este tipo de hormonas es el ovario y ya no tiene ningún mecanismo de retroalimentación. Entonces se elevan las hormonas por querer estimularlo y se produce un cuadro de hipergonadotropismo hipofisiario en este tipo de hormonas, principalmente la LH y FSH. Otro estudio que podemos realizar en este tipo de pacientes
que cursan con amenorrea, que es muy importante realizarla, es la hormona antimülleriana, que es la AMH, que nos indica la reserva ovárica existente y que es condicionada por los folículos antrales del ovario, ¿va? Los ovarios son dos estructuras que miden de 3 por 4 por 3.5 centímetros en todos sus diámetros, antero, posterior, transverso y oblicuo. Entonces encontramos un ovario en cada lado. Sin embargo, pacientes que solo tienen un ovario pueden tener una vida sexual y reproductiva normal. Es más, hay pacientes que solo tienen una trompa uterina y también pueden desarrollar sus embarazos normales también. Entonces, si nosotros hallamos valores sumamente bajos, principalmente valores de menos de 0.01 nanogramos de hormona antimülleriana, lógicamente tenemos una reserva ovárica completamente anormal y sumamente baja. Por lo tanto, hacemos el diagnóstico hormonal primero de una menopausia o de un síndrome climatérico, entendiendo por síndrome climatérico todos los síntomas relacionados y que se relacionan con la cese de menstruaciones, que van desde los calores, dolores óseos, bochornos, ansiedad, insomnio y falta de líbido o apetito sexual y resequedad en los tejidos, principalmente resequedad vaginal. Estas pacientes también están condicionadas para que nosotros le realicemos una prueba de citología en la cual le vamos a hallar una prueba de valoración hormonal sumamente baja por falta de estrógenos y vamos a hallar también en este tipo de pacientes ovarios atróficos y a una línea endometrial casi inexistente en el útero, y también existe una hipotrofia mamaria, y si le realizamos un estudio de densitometría nos vamos a hallar con valores anormalmente bajos de calcio en sus huesos, porque el estrógeno es la hormona, principalmente la hormona por excelencia, el estrógeno por excelencia, la sustancia por excelencia, que es el estradiol, que protege el calcio del hueso y activa los osteoblastos, que son los que tienen que ver con la acumulación de calcio en los huesos, y frenan los efectos de los osteoclastos, que son los que ocasionan el desgaste y la pérdida de calcio ósea, lo cual se convierte en un fenómeno negativo y que puede condicionar fracturas en etapas posteriores de la vida y dolores óseos concomitantes. De este tema pues lo vamos a tratar más adelante. De tal manera que, como ustedes ven, la amenorrea es un cuadro que en la mayoría de las veces es un cuadro patológico y que significa falta de menstruación. Si nunca ha venido la menstruación y la paciente llega hasta los 16 años, se denomina amenorrea primaria. Y si la amenorrea o falta de menstruación pasa después de los 3 meses y la paciente ya vio regla en sus etapas tempranas de su vida o de su vida menstrual, sus episodios menstruales, entonces se denomina una amenorrea secundaria, que siempre amerita el estudio porque puede ser condicionada por trastornos tiroideos, por trastornos en las hormonas liberadoras de gonadotropinas y también por trastornos hormonales que pueden condicionar este equilibrio, esta homeostasis hormonal, que es la que ocasiona que se produzca esa salida menstrual, de esa sangre menstrual todos los meses, y que condiciona y que nos refleja un estado de salud aceptable en la mujer, ¿verdad? Pues bien, hemos hablado de una manera global acerca de la amenorrea, y ahora pues nosotros tenemos varios métodos de estudio, incluyendo el ultrasonido, la citología vaginal, el examen
completo de la paciente, incluyendo la telarquia, la presencia de los pezones, etcétera, que lo cual nos va a indicar el efecto estrogénico presente en este tipo de pacientes. El hipoestrogenismo condiciona un estado patológico que debe investigarse, porque hay que recordar que las hormonas estrogénicas, por el mecanismo de la aromatización, provienen de los andrógenos. La testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, a través de la androstenediona, se convierte por una enzima que se llama aromatasa en las células de la granulosa, se aromatiza y llega a convertirse en estradiol, de tal manera que si no se produce este cambio, esta reacción enzimática, entonces produce un aumento en los andrógenos circulantes y condiciona una menorrea y el síndrome de ovario poliquístico, ¿va? Que debe tratarse, porque de otra manera va a conllevar infertilidad en etapas más avanzadas de la vida y trastornos más complicados en otros órganos blancos y también relacionados como la tiroides, por el síndrome metabólico que coexiste con ellos. Que el Señor les bendiga. Les he hablado desde la Ciudad del Progreso de Oro, desde la Clínica Médica Internacional de Ginecología y Fertilidad, el doctor Napoleón Galo Jordán, ginecólogo, director de la Clínica de Fertilidad del Progreso de Honduras. Muy buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos ven en los distintos países de Latinoamérica, España, Portugal, Italia, Reino Unido, Australia. Buenas noches, bendiciones, buenos días.